Bienvenidos a la segunda parte de esta entrañable y horrible historia. Antes de empezar, me gustaría decir que para mí fue tabú hablar del primer disco de Amset durante muchos años. Me avergonzaba de él, me avergonzaba de toda mi carrera hasta que formé Nox Interna y me fui a Alemania. Cuando conseguí que fuera de España se me respetase como artista y como cantante, volví la vista atrás. Y entonces vi el primer álbum de Amset. ¿Y sabéis qué? No encontré nada de lo que avergonzarse. Bueno, sí. Pero ese no es el tema que nos compete. Vi mis inicios, mis primeros y torpes pasos en mi carrera musical, y que por querer pisar demasiado el acelerador, me estrellé. Y sí, la banda parecía sacada de una película de serie Z. Pero es que era lo que nosotros queríamos, parecer una película de serie Z. Parecer esas películas que nosotros veíamos durante los años 90 en VHS. Y al pasar el tiempo, cuando vi esa película llena de fallos y de errores, me di cuenta de que era una película entrañable, de que era una película para el recuerdo. Y sobre todo, de que no había visto una película igual en toda mi vida. Entonces, decidí contar mi historia. Una historia que jamás creería que iba a contar. Por cierto, si te acabas de subir al carro, aquí arriba te dejo la primera parte de este documental en el que estamos contando toda la mierda que nos pasó y sacándola a la luz. En cuanto a los que visteis ya la primera parte, solo quiero daros las gracias por la cantidad de apoyo que recibimos. Y no solo en España, también en Latinoamérica y en Alemania. ¡Oh! Y un saludo a Naer Esa, de Venezuela, que humildemente me pidió si podía mencionar su nombre en este capítulo. Por cierto, si queréis que os mencione en mis vídeos, enviadme un privado con vuestro nombre y de dónde sois. Y aprovechad ahora que solo tengo 300 suscriptores y aún puedo hacerlo. Y dicho esto, vamos con el capítulo de hoy, en el que habrá una sucesión de cagadas enormes que terminará en los 40 principales mandando tomar por culo a un país entero. Bueno, nos habíamos quedado en que... ¡Hueputa! Bueno, nos habíamos quedado en el tema del primer... No, me he confundido. Los miembros. Exacto. Bueno, nos habíamos quedado en el tema de cuáles serían los miembros que aparecerían en la primera formación, en el primer álbum de Amset. Y bueno, pues pasado ese año y pico, esos 2 años, entró a tocar Javi Latas como bajista. Javi entró en 2001. Y bueno, pues él entró como bajista. Como curiosidad, también me gustaría decir que Filtó no entró tocando el teclado, era guitarrista. Era guitarrista. Lo que pasa es que metimos teclistas y me dedicaba a enseñarles a tocar el teclado. Entonces Rich un buen día dijo, ¿por qué en vez de enseñarles a tocar el teclado te pones a tocar el teclado? Los de puta madre. Eso digo yo, claro, si tocas el teclado mejor que los teclistas que estamos contratando y que estamos tocando con ellos. Y hombre, con la guitarra pues hay que decir las cosas como son. No, hombre, oye, tocas bien la guitarra, tío, no me jodas, pero que simplemente pues... estamos hablando de una persona que sabe tocar la guitarra y el teclado, y que el teclado lo toca un poco mejor que la guitarra, ¿sabes? Entonces elegimos el teclado, ya está, simplemente es eso. En ese momento, pues, cuando me puse yo a los teclados, pues ya empezamos primero metimos varios guitarristas, y como la cosa no fluyó, pues al final decidimos, pues mira, Richie guitarrista, con una guitarra nos apañamos, y así nació el sonido del primer disco de Amset. Sí que es verdad que yo cantaba y tocaba la guitarra a la vez, ninguna de las dos cosas las llegaba a hacer bien del todo, por eso luego dediqué mi vida únicamente a la voz. Con la guitarra hay que decir un matiz, Richie siempre dirá lo de la guitarra, pero Richie para mí es de los mejores guitarristas rítmicos con los que he trabajado. A nivel de estudio es muy limpio, y bueno, pues cuando hablemos ya del tema de los discos, pues hablaremos de eso con detalle. A mí me gustaba que la guitarra sonase como un sintetizador, pues yo me ponía el metrónomo o me ponía la claqueta y empezaba a tocar ahí, y hasta que me salía perfecto, pues yo ya vuelvo a decir que yo quería sonar como un sintetizador, que es imposible, pero bueno, ojo, conseguí hacer unas bases rítmicas que eran muy buenas. De hecho, las del Catarsis, las bases de Catarsis del segundo álbum que sacamos, las grabé yo. Manu, batería. Hoy en día se le conoce como Nitro en el mundo del heavy. Manu entró en el 2002. Manu en concreto estaba influenciadísimo por lo que era el rock sinfónico, el metal sinfónico. Y el metal progresivo también. Y el metal progresivo. Dijo, me gusta el metal progresivo y el power metal, y yo voy a meter ese tipo de baterías en Amset. Y nosotros dijimos, pues muy bien, pues hazlo. Claro que sí. Bueno, ahí teníamos otro estilo más que se añadía a esa bola de nieve que se iba haciendo de estilo. No llegaríamos ni a dominar ni siquiera el punk, ¿vale? Pero nosotros
tirábamos alto, tirábamos... Hombre, nosotros decíamos, ¿nos suena bien? Sí, pues para adelante. Si las baterías de Manu se hubiesen conservado para el primer álbum hubiera... Sonaría bastante diferente a lo que luego bastante sonó. diferente a lo que luego sonó. Metía mucho doble bombo, bueno, de hecho todos los músicos que han trabajado con Manu o con Nitro, como se le conoce desde hace ya muchos años, lo sabe. Si le dejas un hueco, prepárate, porque te va a meter un doble bombo. Incorporamos un quinto miembro. Ese quinto miembro era Mauro Plaga, que sería el showman de Amset. Teníamos ya ideas de querer hacer una banda de shock rock, una banda en la que hubiese un espectáculo en directo aparte de la música. Ya había mucho estilo de cine de serie B, de cine gore, de cine cutre en general que nos gustaba mucho y que queríamos llevarlo al escenario, queríamos plasmarlo allí. También había bandas que nos gustaban, como podían ser War, como podían ser... en verdad, los G-War. Los G-War, sí, los War, sí, G-War, como podían ser Green Jelly, como podían ser pues otras bandas que bueno, hacían una especie de espectáculo un poco zafio de humor y de terror y de gore en el escenario. Pues hablamos con Mauro y él pasó a formar parte de lo que era ese espectáculo. Una vez habíamos creado la estética, ¿no? Ya teníamos todo y la música, pues vamos directamente a polémica. ¿Qué ocurrió? Ahora va a empezar lo bueno, ahora viene... La historia que todos queríais escuchar. Ahora viene la historia que todos queríais escuchar. Como he comentado antes, tenía mucha ilusión, tenía ganas de cumplir mi sueño y bueno, pues en aquella época mi padre, Ricardo Sánchez Atocha, punto, ya está. No mi padre Fortu de Obús, no mi padre Rafa Basa, no mi padre el Mariscal y no mi padre Quique Cruel, el de los espasmódicos. Quiero decir y aclarar que nosotros veníamos de una familia humilde, que vivíamos en Usera y que gracias al éxito que él tuvo como entrenador de boxeo, pues yo le pedí ayuda económica para sacar el primer disco. Y cuando estuve hablando con él y le pregunté, él me dijo: conozco a un amigo mío, Jesús Ordóñez, atención, su hermano gemelo tiene una novia, atención, una novia que ha trabajado en el vídeo de Que te jodan, de Obús. Correcto. En base a esa novia del hermano, del amigo de mi padre, entonces pues conocimos a Fortu. Y Fortu resultó ser una persona encantadora y que quería trabajar en este proyecto desde el principio. Le hizo mucha ilusión el tema de trabajar con chavales jóvenes que tenían tantas ganas que bueno, pues él le comentó a mi padre el tema de lo que era hacer una promoción grande para que nos llegase a conocer el país entero. Ahí empiezan los primeros malentendidos, ya que nos pasamos un poco con la promoción. Estuvo bien. Simplemente queríamos asegurarnos de que todo el mundo nos viera y efectivamente lo conseguimos. O sea, el primer objetivo se cumplió. El primer objetivo se cumplió. O sea, todo el mundo nos vio, todo el putísimo mundo nos vio, nos veía, sabía todo el mundo dónde estábamos. Las primeras hostias llegan cuando llegamos al estudio. Teníamos 17 años en el momento en el que tuvimos que empezar una grabación profesional en la que había que llevar el tempo perfecto junto a una máquina, grabar con metrónomo, el doblar las voces, todo ese tipo de cosas para nosotros era completamente nuevo. Detalles añadidos, porque por ejemplo mis compañeros tocaban con instrumentos profesionales, pero yo no. Yo tenía un Casio. Y bueno, de hecho yo me acuerdo que Fortu me miraba y me decía: ¿pero cómo vamos a grabar con estos sonidos? Y había un sonido, uno que utilizamos concretamente en Samael, que utilizamos también en la canción instrumental del primer álbum, en Sin Límites. Sí, correcto. Que es el sonido de orquesta, ¿no? Sí. El tan, 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 tan. De hecho, nunca olvidaré las caras que me ponía Fortu mientras grababa, porque era un esfuerzo por intentar aguantarse la risa porque le parecía de coña el sonido con el que estaba grabando los teclados. Y terminaba el tema y me decía: Fito, eso sí que es verdad, Fito. Luego ya Fortu ya me ha llamado Fito. Se escribe Fiteao. Me decía: Fito, hay que comprar un teclado. Hay que comprar un teclado. Nosotros no entendíamos por qué, ¿no? Era claro, pero si esto suena de puta madre, suena guay. Suena guay. Ahora, luego cuando ya probamos un teclado profesional y nos explotó la cabeza, entonces dijimos: joder, tenía razón. ¿Dónde está el pez? Hola,
Bienvenidos a mitad del vídeo. Si os ha gustado hasta ahora, dejaos un like y una suscripción. Y nada, pues con los músicos, pues lo que decía Richie, pues a ver, por ejemplo, pues hay músicos que tocaban por encima de sus posibilidades y llegaron al estudio y se dieron cuenta de que no es por intentar abarcar más, estás haciéndolo bien, sino procura tocar las cosas que hay que tocar en el tiempo que hay que tocar y simplifica para que las cosas suenen mejor. El primer álbum ya estaba grabado. Sí. Y... ¡Uah, coño! Perdón, que es que tenía un eructo. Bueno, digamos que todos los elementos que hacían falta para la promoción estaban listos para que se lanzase. Habíamos hablado con todas las revistas de música especializada de España, habíamos hablado con páginas web, habíamos hablado con radios, con televisiones y bueno, pues la promoción estaba a punto de empezar. Todavía no nos conocía nadie, pero tardaría cuestión de un par de días en que absolutamente toda España supiera quiénes éramos y empezaran a odiarnos. Una tarde estábamos nosotros en el Little, en un bar que nos gustaba ir, en Vallecas, lo llevaba un colega nuestro, Javi Little, donde solíamos reunirnos todos y bueno, pues allí íbamos a ponernos pues hasta las jalicatas. Y una de estas noches que estábamos allí, Javi Latas vino y nos dijo, oye tío, que nos están poniendo a parir en una página que se llama Rafa Basa. Sí, fue así. Y bueno, pues volvimos a nuestras casas porque no había internet en los móviles y lo vimos allí y vimos que había gente diciendo ¿quiénes son los Amset estos? ¿Quiénes son los niñatos estos que dicen que es una nueva era de música? ¿Y a qué suenan? Porque hemos de decir que empezó la promoción antes de que sonáramos. Entonces el mosqueo que había, el hype que estábamos provocando nosotros era brutal, ¿no? Era como toma la imagen, toma el grupo, los videoclips, todo, pero la música no. Exacto, entonces estábamos como por todos los lados, pero todavía no había música. Faltaba una semana para que saliese la música. Entonces el hype, las expectativas de la gente crecieron muchísimo. Cuando a la semana y pico empezó a sonar el álbum, a ese foro de Rafa Basa se unieron otros foros y otras páginas que pertenecían a España entera, que bueno, pues básicamente nos pusieron a parir. Básicamente nos convertimos en lo que hoy en día se llama trending topic. Pero nuestro trending topic no fue un día, fue como cuestión de meses y meses. La promoción estaba ya pagada, entonces tenían que seguir saliendo esas contraportadas, tenían que seguir saliendo esos anuncios en televisión y no podíamos pararlo. Cambió mucho nuestra vida y la gente no lo sabe, pero nosotros, por ejemplo, salíamos mucho por Vallecas, por Argüelles, por Garitos Heavy, nos gustaba salir por ahí. Y además nos llevamos bien con todo el mundo, íbamos a todos los sitios y en todos los sitios nos trataban genial. Teníamos muy buen rollo con toda la gente, eso sí que es verdad, y cambió mucho. Vamos a decir las cosas como son, sobre todo en Argüelles. Argüelles es un barrio que hay en Madrid, que hay una zona en la que hay muchísimos bares, muchísimas discotecas, etcétera, de lo que es el rollo metal, rock en general. En Argüelles, desde luego que es donde más notamos nosotros el cambio, ¿no? En todos esos garitos, en todos esos discotecas, etcétera, ¿no? Hay anécdotas como por ejemplo que nosotros cuando estábamos con la maqueta nos decían, tío, tienes que venir aquí a tocar, que no era un sitio para tocar, era un garito, pero que nos pusiéramos ahí donde el futbolín y que tocáramos. Le ofrecieron a Richie eso. A mí nos ofrecían conciertos, nos ofrecían tocar allí. Cuando salió el disco y cuando salió el tema del videoclip, a la semana siguiente vamos para allá y esa gente les saludábamos y algunos ni nos devolvían el saludo. Sí, no nos devolvían el saludo, o directamente yo iba a pedirme una cerveza a la barra y no me atendían, no me querían atender porque es que yo no hablo con los de Amset. Y eso, bueno, en esa parte, porque luego estaba el rollo de bajas unas escaleras o vas por la calle y te lleva uno y dice, tú eres de Amset. Sí. ¿Qué asco das? Y yo, Bien. Bien. La gente, el concepto que tenía nuestro en la cabeza era que éramos una especie de niños mimados, estúpidos y además muy subiditos de tono, que ni siquiera vivíamos en este planeta y que ni siquiera nos enterábamos de que en ese internet primitivo que había nos estaban poniendo a parir. Ellos te llegaban y te decían, oye, ¿sabíais que la banda es una mierda? Si ya lo sé yo, si yo sé que es una mierda, pero es mi mierda. Entonces el primer hostiazo que nos llevamos cuando empezamos a ser famosos fue ese. Fue que, bueno, pues fuimos famosos para mal, para muy mal, porque la gente nos odiaba, y es que es así. El primer hostiazo que nos llevamos fue ir a esos sitios por los que nos gustaba parar, donde antes
éramos muy bien recibidos y nos trataban pues genial. Y bueno, pues empezaron directamente o a ignorarnos o a hacernos bullying, tío, porque era bullying. Yo entraba a alguna discoteca o algún sitio de rollo de rock en aquella época y bueno, pues que si te daban con el hombro, que si te hacían bromas y bueno, pues no había nadie. Era muy normal que nosotros estuviéramos en un lado de un garito y al otro lado del garito a lo lejos vieras aquí unas cuantas miradillas así como entre escondidas aquí riéndose. Entonces, mirándote o señalándote, eso era un clásico. Para nosotros, pues eso era muy, muy duro, ¿no? Porque nosotros no teníamos esa intención que la gente se pensaba que teníamos, para nada. No queríamos ir de listos ni nos creíamos más que los demás, pues no. Sí, antes éramos Brother of Metal y ahora éramos los Amsted, esa banda de críos aquí asquerosos a los que hay que odiar. Y llegamos a la presentación del primer álbum, que la hicimos en un lugar del centro de Madrid, creo que era en la calle Serrano. Serrano 41 se llama, concretamente. Serrano 41, vale. Bueno, pues resulta que es un lugar donde solían ir a parar los famosetes de Telecinco. Fuimos a hacer la presentación del primer álbum allí y de repente aparece toda la prensa, incluidas televisiones. Nosotros salimos del camerino y nos encontramos con un montón de gente, con televisiones, con todo ahí grabando. Y de hecho no sabíamos ni cómo reaccionar. Nunca nos habíamos enfrentado a ese tipo de situaciones y que te estén enfocando con cámara y con micro de repente como si fueras aquí una persona famosa, ya sea deporte o ya sea... Venían a grabarnos como si fuésemos una especie de freak show ¿no? Sí. ¿Quiénes son estos niños? ¿Quién es esta gente? ¿No? Entonces vamos a grabarles, ¿no? Ni siquiera había un sentimiento respetuoso, ¿vale? No, de hecho había un programa en televisión que se llama Pecado Original, que directamente... programa, sí, es verdad, se llamaba Pecado Original. Yo creo que fueron ellos los que alentaron aquí a un personaje de esa farándula que era Tony Genil. Tony Genil, sí. Quiero decir que Tony Genil estuvo en la presentación de nuestro primer álbum porque se coló. Nadie ni siquiera sabía que él estaba andando por allí, pero bueno, apareció Tony Genil y nosotros de repente, en todo ese barullo de cámaras, de gente que había, vimos cómo se giraban las cámaras y cómo empezaban a grabar a alguien que no era de la banda, que no sabíamos ni quién había entrado ni qué estaba ocurriendo, ¿no? Hay gente como yo que descubrimos quién era Tony Genil después de haber hablado con él, o sea, porque yo, por ejemplo, a mí me llegó y me dijo que yo inventé el rock en España con Rosendo. Y yo dije, claro. ¿quién es este colgado? Sí, ¿quién es este colgado, no? Nosotros no conocíamos no sabíamos quién era. O sea, no sabíamos quién era Tony Genil. Nosotros nunca hemos sido gente de televisiones. Ellos oyeron algo de aquí hay un grupo muy joven que les están poniendo a parir por todos los lados. Pues tú vete allí y te cuelas con las cámaras y ya está, ¿no? Y vamos a dejarles en ridículo, que es lo que fueron precisamente a hacer. Pues. Exacto. Hicieron un reportaje en Pecado Original, creo que era el programa, y básicamente nos hicieron muchas preguntas y en vez de responder coger nuestras preguntas y respuestas que nos hicieron, se dedicaron a hacer como un documental aquí en el que uy, qué chicos tan malos, no sé qué, y luego el resto del montaje que hicieron aquí del reportaje era al Notas viendo grabándole cómo se cuela en nuestra fiesta. Un momento, el Notas es Tony Genil, ¿vale? Todo eso además fue negativo para nosotros, porque encima... Nosotros ya llevábamos en las espaldas, ¿vale?, el peso de toda la mierda que nos estaba cayendo, de ir a los garitos que había, a los bares donde solíamos parar, claro, y que ya nos hicieran ese desprecio terrible, de aguantar esa humillación continua. Pues ya en la presentación de nuestro nuevo disco lo que nos faltaba es que nos coronamos, es lo que nos faltaba. Era el broche, salir en un programa de salsa rosa o de tomate o como lo queráis llamar, en el que nos toman por idiotas, nos cuelan aquí a un friki de estos de la pantalla. Enviaron a este señor y lo único que hicieron fue echarnos aún más mierda encima y darles más motivos a los que se metían con nosotros para que nos pusieran más verdes todavía. Para él era una tontería más de estas que solía hacer, en las que se lo pasaba súper bien, en las que hacía el tonto y aparecía en las televisiones, pero a nosotros nos echó un montón de mierda encima. Sí. Lo único que significó fue un paso más en hundir nuestra carrera. Y nada, pues volviendo con el tema que nos ocupa, pues nosotros ya estábamos calentitos con toda la crítica que nos había venido encima y fuimos a una entrevista en la que Mariano Munesa pues nos dio alas para que dijéramos y nos desfogáramos con toda esa crítica. Nosotros como pardillos, bueno, no pardillos, realmente éramos unos chavales que en ese momento estábamos recibiendo un aluvión enorme de odio a todos los niveles. A todos los niveles, en todo el país, ¿no?
mundo, y que incluso gente que no sabía nada de heavy ni nada de rock decían, Amset, sí, la banda esa, ¿no? De niños. Es que no te tomaba en serio nadie. Entonces nosotros estábamos hechos polvo, estábamos rebotados. Fuimos a una entrevista y bueno, pues Mariano Muniesa nos dio alas, dijo, ¿qué le decís a esa gente que se mete con vosotros? ¿Y qué tal, no? Y nosotros, pues sin pensarlo, cogemos y soltamos, pues que nos coman los huevos. ¡Pah! 1. Si no les gusta nuestra música, que les jodan o que les den por culo. 2. Y soltamos como 2 o 3 joyas de esas que al abandonar la emisora, que el programa era en directo, cuando llegamos a casa nuestro webmaster nos llamó por teléfono y nos dijo, ¿qué está pasando? Que la página se ha caído de la cantidad de gente que está entrando a insultaros. Y yo recuerdo que estaba durmiendo y me suena el móvil y digo, ¿qué leches? Y lo cojo de Richie. ¡Esto es el fin! ¡Esto es el fin! ¡Ha colapsado la web! Fue una burrada y bueno, pues simplemente la página ni siquiera llegaba a cargar de la cantidad de gente que había insultándonos por haber aparecido nosotros en los 40 principales, pues básicamente mandando a tomar por culo a un país entero. Entonces... Ahora nos reímos, pero la que nos cayó, bueno, nos hizo mucho daño. Nos hizo mucho daño. Pero por inexperiencia. Pues sí, exacto, por una falta completa de experiencia que teníamos nosotros. Claro, cuando estás frente a una cámara, frente a un micrófono, tienes que pensar antes que hablar. Sí, siempre. Eso es un consejo que a toda la gente que esté viendo este canal y quiera tener algún proyecto en el que se vea involucrado en algún momento que tenga que hablar de cara al público, nuestro mayor consejo es que pienses antes de hacer o de hablar. Antes de hacer o de hablar, ¿vale? Porque la gente lo único que va a escuchar es lo que tú vas a decir, no te conocen, no saben cómo eres. Entonces, si tú sueltas una burrada, esa burrada es con la que se van a quedar. Te va a perseguir. Y te va a perseguir. Y a nosotros nos persiguió y a esa montaña de mierda en la que ya estaban todas las críticas, en la que estaba también toda esa gente que nos había dado de lado, que se reía de nosotros en los garitos, en la que se había sumado también el señor Tony Genil y la televisión para echarnos más mierda encima, pues ya vamos nosotros y cuando nos dan una oportunidad para expresarnos en público decimos, pues que os den por culo. Bien. Explosión en la página web, explosión en todos los lados, la gente poniéndonos a parir y se acercaba el concierto de presentación en Aqualun. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No os perdáis la semana que viene nuestra desastrosa presentación en la antigua sala Aqualun. También hablaremos del concierto que dimos en la cubierta junto a Obús y Deep Purple, donde me lanzaron un donete. Y bueno, no todo iba a ser malo. También hablaremos de los primeros fans que tuvimos en la península. Y lo dicho a mitad del vídeo, dejaos un like y una suscripción que me ayudan mucho. ¡Hasta la semana que viene!